Elías Barria, al referente del módulo 1, Jorge López, a los rectores de los institutos, tanto de formación docente de gestión pública estatal como de gestión pública privada, a los rectores Andrés Zapata, que nos ha facilitado el instituto para este encuentro, a la rectora Mabel Velascoaín, parte también del otro sector del instituto, del centro formador. Y bueno, han venido representantes con algunas preguntas de los rectores que por diferentes causas no han podido asistir, como la gente de zonas alejadas, así que bueno, sean todos muy bienvenidos y espero que bueno, primero que nada, que hayan disfrutado esta mañana la charla y traigan sus deberes hechos. Bueno, las preguntas, la consigna fue 2 o 3 preguntas o una pregunta que abarque algún aspecto que ustedes consideren importante, que quieran que el doctor les pueda responder. Así que bueno, que disfruten de este momento. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. En cierto modo, la idea era generar un clima, digamos, de cercanía con el doctor para precisamente tratar de comprender quizás algún aspecto relevante de su aporte didáctico y curricular, como lo haya realizado esta mañana, y que no se pudo dar por el contexto de la conferencia, ¿verdad? Que estuvieron presentes. Entonces, la idea es poder aprovechar este espacio precisamente para profundizar en aquellos aspectos que ustedes consideran centrales para, digamos, que el doctor pueda explayarse en su total, digamos, atención, en la medida de las posibilidades de que las preguntas también puedan ser pertinentes, es decir, que él pueda, lógicamente, responder. Él va a responder todo siempre y cuando pueda hacerlo. Así que bueno, muy bienvenido y espero que puedan aprovechar esta instancia. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta convocatoria, que es la última que tenemos en la agenda del profesor Ángel Díaz Barriga, y que sin lugar a dudas ha permitido que los docentes de todos los niveles y modalidades participen en 3 días, más de los 1.500 docentes, que no son todos los de la provincia de San Juan, pero que de la misma forma que hicimos con los representantes de Singapur para el método de mejorar matemática, lo estamos haciendo ahora y lo vamos a seguir haciendo en los años venideros hasta el 2023. Esto pone en valor el trabajo que realizan ustedes en el aula junto a los docentes. Es el verdadero cambio, porque ya lo dije yo en algún momento esta mañana y en otras oportunidades, las leyes fijan un contexto y muchos de nosotros estamos acostumbrados a un decálogo de qué es lo que tenemos que hacer. Y la incertidumbre nace cuando ese decálogo no está, cuando esta secuencia de normas no está. Y el Ministerio de Educación de la Nación, si hubiese tenido éxito después de la Ley 1420, en tantas resoluciones, decretos y leyes emitidos, la realidad de la Argentina no sería que hayamos desaparecido de la medición de la calidad de la OCDE y que hemos vuelto y no estamos en las mejores condiciones. Entonces, si aplicamos el carácter transitivo del principio de la matemática, nos daremos cuenta que no siempre la normativa resuelve. Ayuda en los contextos, pero lo que realmente ayuda es el criterio, la lógica, el sentido común. No debe haber absolutamente un solo sanjuanino que dude de la idoneidad, del profesionalismo de nuestros docentes. Pero ¿por qué tenemos malos resultados en distintas áreas?
porque hay chicos que en el cuestionario del aprender colocan que están aburridos, que no se sienten contenidos, que las clases son monótonas. ¿Y por qué pasa esto? Si tenemos los profesionales de la universidad o de los institutos bien preparados desde el punto de vista disciplinario. Y lo que ocurre es que lo que ha cambiado justamente es el receptor, es el chico. Necesita una nueva escuela fortalecida con herramientas que a lo mejor hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de contar, y que la intencionalidad de este plan provincial es eso, nada más. Poder acercar herramientas y que la normativa se adecue a estos cambios, pero con todos adentro, nadie afuera, porque la escuela con los ladrillos solos no basta. Hay escuelas en San Juan que funcionan muy bien en la zona rural y que tienen mejores resultados que las escuelas con calefacción y aire acondicionado. Entonces, ¿qué quiere decir? El elemento común de una y de otra es la excelencia docente. Y de eso se trata, de poder participar con especialistas que hayan podido desarrollar en su vida profesional literatura que sea de consulta para la carrera docente. Y entonces ese bagaje de experiencia que lo vuelque en esta oportunidad con las preguntas después de la conferencia, y que lógicamente algunos se quedarán con ganas de preguntar mucho, el tiempo también es finito, no es infinito, tienen que volver ellos a Capital Federal y de ahí al Distrito Federal de México. Entonces lógicamente no vamos a tener todo el tiempo del mundo y yo no quiero quitarles más tiempo. Les quiero agradecer, primero, que estén acá. Segundo, que estemos canalizando la energía para que las cosas cambien. Y tercero, que estoy convencido, como lo está convencido el gobernador Uñac, que a ninguno de nosotros nos gusta el fracaso. El docente, el maestro, el profesor, el doctor, el magíster se siente realizado cuando el alumno lo supera a él. Yo me siento realizado cuando encuentro chicos por allí, en alguna instancia laboral mía, y me dicen: mira, armé esta familia, terminé con un título de grado, tengo un posgrado, y digo: qué fantástico, la obra estuvo cumplida. Entonces de eso se trata. Todos adentro del sistema, con nuevas herramientas, una ayuda permanente y el liderazgo de ustedes. También es cierto que si no hay líder en la escuela, la cosa no funciona. Se anarquiza. Entonces, alguien debe ser el norte, alguien debe ser el que va llevando la dirección necesaria para que todo el colectivo de alumnos y docentes llegue a buen puerto. Bueno, yo te deseo lo mejor, te agradezco, como lo hicimos delante del gobernador esta mañana, el noble gesto que has tenido para con los sanjuaninos de venir y compartir tantos años de experiencia. Y esta es una de las reuniones más importantes, te diría, porque aquí están los rectores que forman a los docentes. Les deseo mucha suerte, por ahí hay un obsequio que te vamos a hacer en nombre de todos los rectores y bueno, acá hay algunos productos de San Juan para que te lleves de recuerdo parte de todo lo que ya ha venido recibiendo en el Una sonrisa. Bueno, una sonrisa. Una Muy bien. sonrisa. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Aplauso para ustedes. Necesario después de la conferencia que asistimos, o para aquellos que no pudieron asistir, bueno, que Interrogantes tienen en relación, digamos, a este enfoque, digamos, de desarrollo de capacidades, el trabajo en el aula y la evaluación formativa, que precisamente es todo el trabajo que viene desarrollando en los últimos años el doctor Ángel Díaz Barriga.
Así que bueno, ¿Puede una ser? disposición. ¿Puede ser? Bueno, De los apuntes que yo tomé esta mañana, hacía equivalencia entre capacidades con potencialidades y que la evidencia era a través de los desempeños. ¿Cómo se definen los estándares? No sé si lo mencionó, los estándares para los distintos desempeños, cómo se gestiona lograr esos desempeños y con qué criterios se fijan esos desempeños. O sea, cómo hacemos para lograr ese desempeño. Primero, son dos preguntas. El tema de estándares es un tema gestado, yo diría, en el movimiento que yo denomino pedagogía eficaz. Y el movimiento de pedagogía eficaz que nace en los Estados Unidos entre el siglo XIX y siglo XX es un movimiento que ha impactado al sistema educativo. La OCDE, de alguna manera, yo diría que hoy es el representante global de ese movimiento, que tiene otro elemento en común, que es homogeneidad en resultados. Entonces, es ahí donde aparece el tema desempeño. El tema desempeño viene de alguna manera de la parte administrativa, en donde se habla de gestar desempeños y evaluar desempeños. O sea, hay lenguaje que hemos tomado de educación que no es el más adecuado. Lo que yo traté de decir en la mañana es que una capacidad es una potencia. O sea, por ejemplo, la capacidad de explicar o la capacidad de argumentar. O sea, es una potencia en el ser humano. Si yo tuviera menos información, mi capacidad de explicación, mi capacidad de diferenciación entre estándares y evidencias sería muy pobre. No sé si sea rica, yo espero que sea rica, pero sería muy pobre, ¿sí? Entonces, lo que trato de decir es que desde que el niño está en el seno familiar, el niño tiene todas estas potencialidades. Lo que pasa es que no siempre se dan las oportunidades para que estas potencialidades se puedan ir desarrollando. Hay un libro muy viejo, de los años 70, los objetivos de aprendizaje o los objetivos educativos. Puede ser que el nombre no me acuerdo bien, no, y lamentable no haber traído mi tableta porque ahí buscaría el nombre más rápido, de Aynaud, un autor francés. Siempre lo enfrentamos a la taxonomía de Bloom, y lo enfrentamos a la taxonomía de Bloom porque este autor lo que plantea, a diferencia de Bloom, dice, es que hay una cantidad de procesos intelectuales complejos que la escuela debe de atender. Por ejemplo, dice intuir, razonar, argumentar, diferenciar, sintetizar, analizar. Bueno, hace todo un listado de procesos intelectuales que la escuela puede fomentar. Lo que pasa es que no podemos decir voy a fomentar todos el paquete, sino tengo de alguna manera que decidir por algunos. O sea, no, a ver, ¿qué quiere decir? Que probablemente en una unidad didáctica o en un conjunto de secuencias didácticas yo pueda decir, aquí voy a fomentar principalmente este tipo de desarrollos intelectuales que le estamos llamando en este momento capacidades. ¿Sí? Pero yo diría que hay un antecedente histórico de todo esto en este libro de Danow, que es los objetivos de aprendizaje, los objetivos de educación. Ya no me acuerdo exactamente el título del libro. Entonces, ¿hacia dónde va la política educativa de estándares? La política educativa de estándares tiene una lógica que es objetivos conductuales. Posteriormente se habló de competencias, pero competencias fundamentalmente como logros. Y en ese lapso, en los Estados Unidos, en los años 70, se empezó a hablar de estándares de desempeño.
Y después, en otros países, se empezaron a hacer investigaciones para definir esos estándares. Pero al definir esos estándares, más allá, por ejemplo, que la forma australiana que hayan seguido para definir los estándares sea interesante, porque lo que hicieron en estándares del desempeño docente, no solo en estándares del desempeño docente, es hacer una investigación, formular un primer proyecto de estándares, trabajarlo con los docentes en términos de hasta dónde respondían a lo que los docentes hacían, volverlo a revisar y estar en un proceso de retroalimentación y construcción. De hecho, el libro que tengo en este momento en prensa que coordino, el doctor José María Garduño hizo una investigación estupenda de cómo se hizo este trabajo en el caso de Australia, para definir estándares. Pero, ¿cuál es el problema que tienen los estándares? Que están pensando que son, háganlo ustedes, metas idénticas que todos los individuos tienen que lograr. ¿Qué contradicen? Que los procesos de cada sujeto son diferentes. ¿Sí? Y entonces siempre vamos a estar desde esa perspectiva de educación homogénea con diferencias en los resultados. ¿Por qué entonces estamos utilizando el término evidencia? Y algo que yo dije es, la capacidad no se demuestra objetivamente. O sea, es un proceso en el que el sujeto está. O sea, yo no le puedo decir, y esto es parte del problema, tu desarrollo de tu capacidad de argumentar está en un 35% y el de tu compañero está en un 37%. ¿Sí me explico? Entonces, sin embargo, yo estoy obligado a dar una calificación. Yo tampoco le puedo decir al sistema educativo, pues ¿sabes qué? Como yo tengo una idea de evaluación formativa y de que todo esto es un proceso, entonces yo me niego a calificar. Estamos ahí en una trama y por eso, no sé si en la mañana lo enfaticé de manera adecuada porque ya el tiempo no me alcanzó, pero lo que yo estoy trabajando o lo que he trabajado en mis investigaciones, cuando yo decía en la mañana, el libro de Comenio no coloca un capítulo de examen, es porque la calificación es un tema del siglo XIX, es un tema del Estado Nacional, es un tema de cuando el Estado Nacional se hace cargo de la educación, que tiene sus ventajas, porque la hizo pública, gratuita, laica, o sea, tiene sus ventajas, no lo voy a negar, pero nos creó un broncón pedagógico, un broncón didáctico, y también tenemos que reconocerlo, que nos dijo, a ver, usted califique el trabajo que hace el estudiante. Y entonces hemos estado dándole la vuelta al tema calificación por 20.000 lados, y honestamente nunca lo vamos a resolver desde la perspectiva de justicia. O sea, no hay forma de hacer una calificación justa, porque no hay forma que una calificación refleje el proceso que un estudiante está realizando. Entonces, ¿a qué tengo que acudir? A evidencias secundarias. Pero reconozcámoslo, son evidencias secundarias. De manera que si yo inicio el curso con ustedes, si este fuera un curso de didáctica con ustedes, yo les diría, los criterios para asignar la calificación guardan relación con que les voy a pedir 2 exámenes, con que les voy a pedir 2 trabajos escritos, con que les voy a pedir X reporte de que ustedes entrevisten. Por ejemplo, a mis alumnos ahora les voy a pedir que entrevisten a maestros en servicio, les voy a pedir que lean libros, pero que en vez de decirme qué dice el autor, porque ya sé que eso se la pasan refriteando el libro, les voy a dar una película de cine. No la vamos a ver en el salón de clase. Les voy a dar ya subí el video a Classroom, que es uno de los sitios de internet. Les voy a decir, ven ustedes la película y en grupo discuten cómo los criterios que marca Melieu, los que marca Freire, los que marca Freinet, cómo esos criterios que marca del desempeño docente, bueno, ellos no hablan de desempeño docente, haremos del actual docente, cómo lo resuelve este maestro en la película.
¿Sí me explico? Y entonces hago que el estudiante, en vez de decirme, en el capítulo 1 el autor dice esto, dice aquello, que le va a aburrir a él y me va a aburrir a mí, me va a sobreaburrir porque en general o refritean o hacen cosas que... Entonces lo que ellos tienen que hacer es hacer un traslado de la información de un formato a otro formato. ¿Es una evidencia de qué? Es una evidencia de cómo pudieron desarrollar la comprensión de un tema didáctico. ¿Sí me explico? Pero no evidencia, o sea, yo no tengo una evidencia de su desempeño, o yo no conozco el nivel de su desempeño. Tengo una evidencia indirecta que podemos discutir, y que podemos discutir si se logra un buen trabajo grupal, podemos discutir entre todos. Esto es, en algunas ocasiones, en el semestre anterior no lo pude hacer, pero en algunas ocasiones les digo, a ver, me das tu trabajo a mí, pero le das tu trabajo a otro compañero, y yo te hago observaciones escritas y tu compañero te hace observaciones escritas. ¿Sí? O sea, pensando que están trabajando en profesorado, o sea, no estoy hablando para un nivel de segundo de primaria, que estamos trabajando en profesorado y entonces podemos ir formando al estudiante en esta perspectiva. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, inclusive lo que me acaba de decir, porque la otra pregunta que tenía es ejemplos de cómo hacer actos de comprensión. Entonces, lo que acaba de decir, cómo de la lectura del libro, el video y la comprensión y después el debate, eso es un acto de comprensión de lo que se quiere lograr. Sí. O sea, yo creo que todos estamos luchando porque no nos repitan el libro. Todos luchamos con eso, que no nos repitan el libro. Buenas tardes, doctor. Primero me presento, mi nombre es María Dora Pastor, soy rectora de la Escuela del IESE, Escuela Normal Superior Sarmiento, lleva el nombre del gran maestro de América. Y primero manifestar el placer de escucharlo en su conferencia y de leer su bibliografía en la actualización que hemos cursado los rectores. Y bueno, la pregunta está relacionada con la pregunta anterior y va hacia esta debilidad que tenemos en evaluación. Quería pedirle si puede recomendarnos algunas estrategias de articulación entre la evaluación sumativa y la formativa. Mi primera estrategia es, cuando piensen en evaluación, piensen en la secuencia didáctica. O sea, si yo no pienso en la secuencia didáctica y no pienso qué propósito tiene la secuencia didáctica, no puedo pensar en la evaluación. O sea, por eso en el ejemplo que coloqué, van paralelo estas dos cosas. Segundo lugar, yo pienso que tenemos que estar muy atentos a dónde se presenta el obstáculo de aprendizaje en el momento del obstáculo. O sea, no es yo los dejo seguir avanzando, van mal, pero no importa, síganle, para al final decir qué mal lo hicieron. No, en el momento en que se presenta el obstáculo, que eso puede ser el día de hoy o el día de mañana, tener la oportunidad de decir a los estudiantes, oigan, estoy preocupado, no estamos trabajando lo que se está buscando. Puede ser, a veces puede ser, y de hecho en alguna clase de didáctica estaban trabajando en grupo y les dije, a ver, paren el trabajo en grupo, porque ahora voy a ponerme a exponer. Y entonces algún estudiante de didáctica me dice, oiga, ¿y por qué nos está cambiando la metodología? Y les digo, ¿por qué creen que las estoy cambiando? O sea, díganme ustedes por qué creen que las estoy cambiando. ¿Y qué había percibido yo? Que no estaban trabajando con profundidad lo que tenían que trabajar. Pero no se los echo en cara en términos de decir, miren, como ustedes son unos baquetones, ahora yo voy a hacer esto. ¿Sí me explico? Sino, regreso a reflexionar. ¿Por qué creen que estoy tomando otra estrategia? Pero hay algo que escribí en el docente y los programas de estudio que me parece que sigue siendo vigente. Y es, los docentes tomamos decisiones en el salón de clase en momentos que le he denominado de ansiedad pedagógica. O sea, ¿a qué le denominé ansiedad pedagógica?
yo programo mi clase. Y cuando yo estoy en mi escritorio y estoy pensando qué voy a hacer en la sesión de mañana, yo lo tengo acá muy claro. Creo que es una secuencia muy ordenada. Pienso que para los estudiantes les va a causar un entusiasmo fabuloso, etc. Yo llego al salón de clase, empiezo a trabajar y me doy cuenta que no pasa lo que había pasado por mi cabeza. Y eso me empieza a generar ansiedad. Empieza a generar ansiedad porque digo, ¿dónde está el problema? ¿En lo que estoy haciendo? ¿En que ellos están en otro momento? Entonces, en ese momento de ansiedad, de repente nos ofrece una especie de insight. Y nos dice, ¿y entonces por qué no haces esto? Entonces, muchos de nosotros lo hemos hecho. O sea, porque yo creo que ningún docente sigue la planeación tal como la elaboró, sino que en el momento en que está, a veces le llamamos improvisar, pero ahí recuerden mucho el libro Los saberes docentes de Tardif, de Maurice Tardif, porque hay dos Tardif, hay también Philippe Tardif, que habla más de evaluación de competencias, de Maurice Tardif. Recuerden el libro Los saberes docentes, porque para mí es muy importante este libro, porque se plantea de dónde provienen los saberes del docente. Y dice, hay saberes que provienen de su formación. O sea, él se forma y él dice, yo tengo esta visión didáctica y la quiero trabajar con los alumnos. Pero hay saberes que provienen de su experiencia como estudiante, pero también, y mucho más importante me parece, de su experiencia como docente. Y entonces es ese cúmulo de saberes de nuestra experiencia docente la que de repente nos hace decir, aquí en este momento hago esto. No sé si entiendan la expresión. En México le diría a mis alumnos, nos la estamos jugando. ¿Qué quiere decir nos la estamos jugando? No puedo regresar. Sí. Una vez que les digo, interrumpan, yo voy a exponer, no puedo decir, no, me equivoqué, sigan trabajando. No puedo regresar. O sea, estoy apostando a que otra estrategia va a permitirme avanzar en lo que no pude avanzar en aquella estrategia. Pero ubiquen, siempre estamos trabajando con seres humanos. Siempre estamos trabajando con seres humanos y los seres humanos no somos estables. Los grupos de aprendizaje tampoco son estables. ¿Sí? Entonces, los seres humanos a veces llegamos un poco más cansados, un poco más enfadados, un poco de buen humor, un poco de un humor no tan bueno, etc. Entonces, no somos sujetos tan predecibles, no somos robots. Bueno, los grupos escolares tampoco son robots. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir teniendo sensibilidad. Yo recuerdo que Kirchsteiner hablaba mucho de la sensibilidad pedagógica. Tenemos que ir teniendo sensibilidad para percibir el grupo, en qué situación está y reaccionar frente a esto. Aunque traigamos nuestra planeación y aunque a veces digamos, no alcancé a hacer esto que la planeación me tenía definido. Y es una decisión que va a afectar toda la evolución de lo que hagamos, sin cuidarnos de no caer en una agresión del tipo que sea hacia los estudiantes. O sea, puede ser una agresión abierta o puede ser una agresión pasiva. Eso es lo que yo digo, siempre tenemos que cuidar, evitar de cualquier forma, es que usted estaba molesto, es que usted estaba enojado. No, nosotros tenemos que dar respuestas técnicas a problemas educativos que estamos viendo en el salón de clase. Sí. ¿Puedo equivocarme? Sí. Algo que también les digo a los estudiantes, miren, yo empecé a dar cursos de didáctica en la escuela normal en 1972. O sea, cursos de didáctica he dado cantidad de veces. No significa que yo sea un profesor perfecto. Con ustedes voy a intentar trabajar lo mejor posible. Voy a intentar que trabajemos juntos. ¿Sí? Pero puedo equivocarme en un momento. Y entonces será momento de reflexionar a qué se debió esa o no interpretación adecuada de mi parte o no reacción adecuada de ustedes. ¿Sí?
O sea, yo creo que si los docentes no empezamos por reconocer que como docentes nos podemos equivocar, estamos mal en el camino. Cuidado, entiendo que son para secundaria, los dos son secundarias. No, son formaciones de primaria, formaciones de Bueno, primaria y educación especial. Ok. educación especial y secundaria. Cuidado con el nivel del estudiante, porque también he visto docentes de segundo de primaria que le dicen al grupo, me equivoqué, el grupo no está en una etapa, en una edad que pueda entender el error del alumno. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que tenemos que cuidar mucho quién es nuestro alumno, quién es nuestro grupo, para poder decir, fíjate que me equivoqué. ¿Sí? A veces es más difícil con los padres de familia, a veces es terriblemente difícil con los padres de familia, porque ellos no entienden el error docente. Ellos piensan por antonomasia que debemos de ser perfectos. Entonces quizá con ellos yo sería más cuidadoso, ¿no? Sí, la pregunta que yo tenía, que creo que la preocupación que nos queda, por lo que le escuchaba a Lucía, ahorita yo soy rectora de la Escuela Normal Manuel Belgrano de Caucet, de un departamento a 27 kilómetros de la capital de San Juan. Y es cómo podríamos resolver la tensión que se crea entre la evaluación formativa y el régimen de calificación y promoción de los chicos, ¿sí? Porque nosotros en el aula tratamos de que, bueno, lógicamente se haga la evaluación formativa, la coevaluación, la autoevaluación, pero llegado un momento hay un régimen, una norma, como dijo el ministro recién, que tendremos que adecuar las normas para que esa tensión que se crea entre este paradigma de evaluación formativa no caiga en este otro paradigma de calificación y acreditación de los alumnos, que a veces nosotros tenemos que poner una nota al final, ya que, como dice usted, las evidencias de la evaluación formativa no nos permite dar un porcentaje, si vos estás al 30 o estás al 70. Sin embargo, tenemos que adecuarlo a un régimen de acreditación y promoción. No sé si estoy clara en la pregunta. Sí. ¿Cómo podríamos resolver esa tensión de que veníamos haciendo con los chicos un proceso de evaluación formativa en este paradigma y de pronto tener que llegar a una nota, a una calificación para que el chico promueva o no el acto? Una razón, pensando en el nivel para el que se forma o en el nivel superior, digamos, en la formación Pensando en el docente. nivel para que se forma, para que nosotros tengamos las herramientas para darles a nuestros alumnos, futuros docentes, de un nivel. Lo pregunto porque también es válido para pensar Sí, desde sí. la formación docente, ¿no? Sí. Porque también tenemos la misma atención. Si También. nosotros que tenemos un instituto que estamos formando futuros profesionales, como... Yo creo que, Jorge, yo creo que esa tensión se ve en todo, Sí, sí, en todo. todos los niveles, desde el nivel de formación para darle a nuestros estudiantes, para trabajar con nuestros estudiantes y después nuestros estudiantes en la primaria, cuando ya son egresados y en la secundaria. Claro, porque lo pensaba con la riqueza de que nosotros como institutos formadores trabajemos precisamente esta atención Claro. en virtud de que la formación, no solamente la formación teórica, sino también una formación en acción que se presenta como modelo para la futura práctica. No sé si... El primer problema es, queremos formar un docente para el futuro de la escuela o para la escuela del siglo XXI o un docente que cambie prácticas educativas. Tenemos un gran problema, que el alumno que se sienta en nuestra aula ya sabe qué es ser docente. Y lamentablemente ya sabe qué es ser docente porque pasó por toda la escuela. Y lamentablemente esa docencia tenemos que romper. O sea, tenemos que decirle, ese no es el ideal de ser docente. ¿Sí? Entonces, esto significa que los primeros espacios de innovación y de transformación del trabajo didáctico tienen que estar en las escuelas formadoras. ¿Sí? Y ese sería como el esfuerzo, y ese tendría que ser un esfuerzo colectivo de toda la comunidad. O
O sea, no es un problema del profesor de didáctica, es un problema de todos los profesores, que respetando su personalidad, respetando las visiones o concepciones educativas, porque habrá alguno que dice, yo me gusta más el constructivismo, a mí me gusta más una didáctica crítica, a mí me gusta más una didáctica francófona, una didáctica freiriana, una didáctica argentina, porque yo creo que de todo esto se puede hablar, respetando esto, que haya algunos elementos en común en todos los docentes en términos de cómo tenemos, qué elementos en común tenemos que tener para el trabajo con los estudiantes. Sí, esta sería como la primera cuestión. La segunda cuestión es, yo tengo que clarificar desde el principio del curso la calificación en base a qué tipo de evidencias se va a construir. O sea, ¿cómo se va a construir la calificación? No la evaluación formativa. La evaluación formativa, algo que plantean los autores, no se puede rigidizar, porque en el momento en que se rigidiza, pierde su dinamismo. Ahora, esto nos crea un problema para la evaluación formativa, porque entonces muchas veces declaramos, hacemos evaluación formativa, pero en el fondo no podemos hacerla, porque no tenemos con qué hacerla. Entonces, ahí viene una cuestión que parte de la vigilancia personal del docente en términos de, conforme va avanzando el curso, el docente puede ver que hay obstáculos para aprender. Y los obstáculos para aprender pueden proceder de dos cuestiones. Una, de no manejo de información. O sea, yo les pedí que para esta sesión tengan estas lecturas y resulta que no las tienen. Sí, entonces, ahí hay un obstáculo, yo diría que en una parte es cognitivo. Sí, y entonces, tengo que ver cómo trabajo con los estudiantes. Yo les diría, sería muy interesante que lean a Casani, porque Casani lo que está trabajando es el tema de la lectura digital. Y Casani lo que está trabajando es, si ustedes ponen Casani en Google, les van a salir varios artículos y muy interesantes. Lo que está trabajando en la lectura digital es cómo esta generación tiene otras formas de lectura. No está diciendo nos gusten, por favor. No está diciendo estas formas de lectura son mejores que las nuestras o nos van a gustar. Yo al contrario, creo que no nos van a gustar. O sea, entre los rasgos que coloca Casani, dice, esta generación no lee de principio a fin. Esta generación lee sacando, como si fuera extrayendo solamente segmentos. Esta generación tiene una práctica enorme de lectura, cosa que hace contrastar con la prueba PISA, porque Casani dice, esta generación lee más que otras generaciones. Dice, lo que pasa es que la lectura que lee no es la lectura académica que nosotros solicitamos, sino lee lo que Casani llama una lectura vernácula. Una lectura vernácula que a veces nosotros podemos caer en esa y no es necesariamente es inadecuada. Por ejemplo, cuando nos ponemos a buscar un tema, pongan que ustedes se ponen a buscar Casani en Google. Entonces, empiezan a buscar el artículo, de repente en el artículo ven un hipervínculo y dicen, esto está interesante, cliqueamos y ya no seguimos el artículo. Nos pasamos al otro tema y el otro tema y de repente dice uno, ya fueron 2 horas y yo estuve picoteando temas. ¿Sí? Esto que nos pasa a nosotros, porque sí nos pasa, no digamos que somos santitos, sino esto que nos pasa a nosotros, al estudiante le pasa de otra forma, pero también le pasa. Entonces, Casani lo que plantea es, esta generación lee más que otras generaciones. No necesariamente lo que lee es académico. O sea, lee mucho. Hay algo que plantea es, le creen más a una red social que a una lectura académica. Entonces, sin embargo dice leen.
Entonces, la propuesta a esta lectura, Casani le denomina la lectura vernácula. Entonces dice, el tema hoy para los educadores es cómo de la lectura vernácula vamos jalando al estudiante a la lectura académica. Pero no lo vamos a hacer leer, digamos, con sanciones. En la facultad todavía tenemos algunos profesores que le dicen, de esta lectura me tienes que entregar 3 fichas. Y yo digo, y garantizan que realmente con la ficha hagan el proceso intelectual que acompaña a la lectura. No, garantizan que hicieron la ficha. Sí. Me dicen, es que es la única manera que yo tengo, por lo menos, si van a copiar, de que por lo menos hagan el ejercicio. Y yo me voy con otros colegas que me dicen, mira, copiar y pegar es un problema del maestro, no es un problema del alumno. Porque si el maestro le dice, me lo dijo una profesora de historia, dice, si el maestro le dice cuáles son las causas de la Segunda Guerra Mundial, el estudiante va a Google, encuentra las causas y las puede pegotear. Dice, si el maestro le dice cuáles de las causas de la Segunda Guerra Mundial están presentes en los problemas mundiales de este momento, entonces sí, hay una parte que puede sacar de Google, pero hay otra parte que tiene que empezar él. Entonces, ella me decía con toda claridad, yo no tengo problema con copiar y pegar. Mis alumnos no pueden lograr el copiar y pegar. Pueden copiar y pegar una parte, y entonces yo lo que les tengo que decir es, cuando copias y pegas, me pones de dónde está, qué fuente estás tomando. Pero después tienes que ponerme lo que tú vas sacando de tu pensamiento. Pero regreso al tema entonces del estudiante. Entonces, lo que yo tengo que dejar muy claro es, a ver, la calificación se otorga en función de estas evidencias y tenemos que de alguna forma acordarlas con el estudiante, ¿sí? O sea, van a ser 2 exámenes, van a ser 2 trabajos o 2 ensayos, van a ser este ejercicio de investigación, etcétera. O sea, vamos colocando en qué consiste esto. La evaluación formativa tiene otro formato. Tiene otro formato que es, primero, si yo no puedo crear un clima grupal de confianza, no puede existir. Porque muchas cosas de la evaluación formativa salen del tú a tú. Les platico esto que hicimos en una investigación. Era una investigación sobre uso de tecnologías en el aula. Le preguntamos a los estudiantes, ingenuamente, llamamos a un estudiante, a ver, queremos que participes en la investigación, ¿tú copias y pegas? ¿Cómo cree que yo haga esto? Cuando vimos que no funcionaba, empezamos a llamar a pequeños grupos y hacíamos la misma pregunta, ¿copias y pegas? El primero que intervenía decía no, pero después ya había alguno que empezaba, bueno, yo no, pero mis compañeros. Y después ya que mis compañeros, entonces ya podíamos empezar a preguntar, ¿y por qué lo hacen? ¿Sí me explico? Entonces, hay cosas que el alumno no nos va a decir directamente. Y no nos va a decir directamente porque también él dice, no me voy a exhibir ante el profesor diciendo no hice la lectura completa. Pero si logro crear un ambiente grupal, y esto me impresiona porque Argentina, o sea, muchos de mi formación grupal yo la obtuve de psicólogos argentinos, o sea, Argentina fue cabeza de un gran movimiento grupal de diversas formas, y yo pienso que esto habría que restablecerlo. Yo recuerdo que nos decían los profesores, ¿cuándo te das cuenta de que estás frente a un grupo? Cuando el alumno, en vez de decir, oiga yo, dice, oye nosotros. A nosotros nos parece, nosotros vemos, etc. Entonces sí puedes hacer circuitos entre ellos que empiecen. Yo decía, te encuentras con un obstáculo de que no leyeron. Sí, pero el obstáculo de que no leyeron puede ser de varias razones. La primera es que tengan tantas materias, y de ahí viene el tema del currículo integrado,
que con tantas materias, de repente los estudiantes dicen, no alcanzamos. O sea, no alcanzo cuando tengo X número de materias a hacer todos los trabajos que cada materia me pide. Los alumnos dicen, bueno, no tendría tiempo. Incluso una vez me tocó un profesor muy perverso, porque se me hizo muy perverso, que le decía a los estudiantes, precisamente el viernes, ¿saben qué? Su tarea va a ser esta. Y no saben cómo me voy a divertir yo, porque mientras yo mañana voy a estar viendo una obra de teatro, ustedes van a estar fregados haciendo la tarea. Yo decía, ¿qué relación pedagógica está estableciendo? Es indignante. Sí, es realmente como para denunciarlo. ¿Sí me explico? Y él lo decía con mucho orgullo, yo los trato así para que sientan el poder del docente. Entonces, puede ser que no hayan leído porque el texto sea muy complicado, porque no hayan conseguido el texto, porque no hayan tenido tiempo o porque no hayan tenido ganas. Entonces, ¿a qué le llamo evaluación formativa? A cuando esto se va apareciendo como una constante en el curso, podamos parar el curso, podamos suspender el curso temático y decirles, oigan, ¿por qué no empiezan a discutir entre ustedes en pequeños grupos qué problemas hay con la lectura que se les está asignando? Y después de esa discusión de pequeños grupos, vamos haciendo un análisis entre todos y entonces ya no personalizo, es que Juan no puede leer o María no hizo la lectura, sino ya es un problema del grupo la lectura. Y entonces pasamos a la siguiente etapa, ¿qué podemos hacer como grupo? Puede ser que una tarea que nos digan es, no me deje tanta lectura. Ok, no dejo tanta lectura. ¿Cuánta lectura podemos acordar ustedes y yo que podemos responsabilizarnos en hacer? Pero es muy importante entonces ir palpando los momentos del grupo. Si uno no puede palpar los momentos del grupo, es muy difícil hacer evaluación formativa. Sí. ¿Hay evaluación formativa en los exámenes? Yo pienso que sí puede haber evaluación formativa en los exámenes si una vez que es aplicado el examen, yo regreso las preguntas a los estudiantes calificadas y les digo, ahora revisemos cómo respondimos este examen. Revisemos qué significaba la pregunta 1, qué significaba la pregunta 2. Hay evaluación formativa cuando yo le digo, tu trabajo se lo das a la compañera, me lo das a mí, y vamos, entre los tres, vamos a dialogar cómo es tu trabajo, porque también el trabajo de la compañera se le va a dar a otra persona a leer. ¿Sí? Y entonces vamos aprendiendo a hacerlo. Si yo les dijera, tengo la respuesta en la mano de cómo realizar la evaluación formativa, sería un mentiroso. ¿Sí me explico? O sea, lo que yo puedo decir es, la evaluación formativa requiere un clima de confianza. La evaluación formativa requiere que las personas partan de autorreflexión, que hagan reflexión sobre el otro, que la evaluación formativa les permita ver por dónde pueden mejorar. Si no logramos esto, aunque les apliquemos lo que les apliquemos, no es evaluación formativa, porque la idea de la evaluación formativa es retroalimentar al sujeto para que pueda hacer otra cosa. Ahora, en los estudiantes de formación docente, esto tenemos que fomentar. ¿Para qué? Para que después, cuando lleguen con los estudiantes, dependiendo del nivel, no va a ser igual hacer el trabajo con niños de 6, 7 años, con preadolescentes de 12, 11, 12 años, o con estudiantes de secundaria que son terriblemente adolescentes y terriblemente insoportables, pero que esa es su etapa de vida, y en esa etapa de vida tenemos que poderles crear retos que puedan asumir. No sé si me explico. Sí. Ahora, ¿hay situaciones, hay contextos donde esto nos rebasa? Sí, yo diría, hay contextos donde esto nos rebasa. Ahorita en México, donde tenemos una situación de alta violencia y de temas de adicciones, hay maestros de secundaria vespertina
que la secundaria que funciona en la tarde. Lamentablemente la secundaria que funciona para alumnos que tienen más necesidad educativa, ¿sí?, como tienen calificaciones más bajas, los mandan allá, y en un contexto desfavorable, la maestra me dice, mira, en la clase me respetan, pero al salir de la clase se reúnen con sus pandillas, donde hay adicción y todo esto, y a mí me da miedo salir de la escuela. ¿Sí? O sea, también es cierto eso. Tenemos en este momento una situación de violencia social y de transgresión que es complicado manejar. Doctor, para seguir el hilo y pensando en la formación docente, porque nosotros tenemos un problema también en la evaluación, en las instancias de evaluación de examen final que va acreditando los saberes construidos. Sería, desde este sentido, para pensar en esta atención y un acercamiento a las dos funciones que cumple o estas dos perspectivas de la evaluación, generar acuerdos al menos mínimos reales institucionales de evaluación formativa para estas instancias de evaluación final de los estudiantes que van a ser futuros docentes. Es decir, para que los exámenes no sean mera, digamos, evaluación tradicional que apela a una memoria asociativa y que genere cómo ve esto, digamos, y cómo lo han hecho en México con las experiencias. O sea, lo que nosotros hemos roto en el ambiente de formación, tanto universitario como de formación docente, es no evaluamos en función de un solo examen, sino hacemos una evaluación que vaya siendo, digamos, complementaria permanentemente. Por eso decimos con qué evidencia se va a calificar, porque entonces incluso hay lugares donde se le pide al estudiante, a ver, este es mi registro de tus evidencias, se te pidieron a ti 3 trabajos, aquí está la fecha en que entregaste el trabajo, aquí está la calificación que tuviste en ese trabajo. Entonces, yo junto todo esto y el promedio te da esta calificación. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Hay profesores que relatan, y yo lo acepto perfectamente, de estudiantes que le dicen, oiga maestro, ¿sabe qué? Yo no estoy a gusto con mi calificación. Deme una oportunidad de mejorar. Y entonces, recuerdo que fue muy sensacional la idea del maestro. Le dijo, a ver, aquí está el programa. En este programa, ¿cuál es el tema que a ti te cuesta más trabajo? No, que me cuesta más trabajo este tema. Ok. Tienes una semana para hacerme un trabajo con estas características sobre este tema. Y si lo haces, te puedo subir 1 o 2 puntos. Entonces, el maestro me preguntaba, ¿es correcto lo que hice? Y yo le dije, es correcto lo que hiciste. Es totalmente correcto lo que hiciste. Porque el alumno te está diciendo con mucha honestidad, yo no estoy de acuerdo con esta calificación que tengo. No te estoy diciendo no tengo esta calificación. No te está diciendo usted me está calificando mal. No sé si ven. Yo no estoy de acuerdo. Deme oportunidad de mejorarla. ¿Sí? Y entonces, le estás dando una oportunidad, pero le estás dando una oportunidad donde le permitas crecer. Sí, que es un poco yo insisto mucho en el sentido comeniano del examen, que es lograr el aprendizaje, no dejarlo tirado en el piso. ¿Sí? Entonces, si él está mostrando que puede lograr el aprendizaje, entonces podemos ayudarle también en esta parte para que no se quede con la nota. Y eso le va a ayudar para cuando él sea también docente en grupo. Profesor, no lo digo así, pero esos acuerdos que tienen como acuerdo institucional en función de cada contexto institucional o depende, digamos, de la voluntad de cada docente que quiere adherir al enfoque, digamos, de una formación formativa. Es como para... Disculpen que... Lo que tenemos como práctica instituida es que la calificación no es el resultado de un examen. Eso es lo que tenemos como práctica instituida. Pero de ahí a la forma como los maestros lo vayan aplicando con los estudiantes, depende del maestro y de la intención pedagógica que el maestro asume. Entonces, hay maestros más preocupados por la parte didáctica
y hay maestros que les dicen, bueno, pues que se amuelen. Les digo, tenemos esta gama lamentable, porque es una gama lamentable de maestros, porque yo cuando tengo ya la definitividad en la plaza, bueno, si les dejo este trabajo y saben que justo me va a dar que ustedes se fastidien el fin de semana, porque yo me voy a ir al teatro, lo más que podrían hacer los estudiantes es pedir que un tribunal, en este caso universitario, revise el caso de este profesor. Pero no hay mucho que hacer, ¿no? Y esta situación en un contexto, por ejemplo, en una inclusión donde hay un adolescente en el cual tiene un maestro o un profesor que lo va a evaluar y no logra integrar cómo debe ser el ajuste razonable con ese adolescente integrado. Mira, yo pienso que lo ideal, pero voy a hablar aquí de lo ideal porque no es de lo instituido. Lo ideal es que ahí fuera pudiéramos establecer prácticas colegiadas de docentes. O sea, reunir, yo decía en la mañana, reunir a los maestros por grupo, no por disciplina. Reunir a los maestros por grupo. Y porque muchas veces pasa, y yo pienso que en los corredores nos damos cuenta, que dice un maestro X dice, es que el grupo 402 es insoportable, con él no se puede trabajar. Y otro maestro dice, ¿el 402? Si yo con el 402 trabajo muy bien. Yo creo que esto lo vemos permanentemente. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Que estos profesores se puedan sentar, pero que se puedan sentar no ellos dos, sino todos los profesores que atienden el grado para decir por qué tienen dificultades, qué tienen que hacer frente a las dificultades, qué les funciona con un alumno, qué no les funciona con ese mismo alumno. Sería una alternativa. Como una especie de Ateneo. Como una especie de Ateneo, sí. Sin juicio al docente, o sea, sin decirle, es que tú eres un tremendo con ellos, ¿no? Sino sin juicio, un trabajo más de pares. Creo que algo que hemos hecho y que también las escuelas formadoras de maestros tendrían que transformar es, hacemos un docente totalmente individualizado. Formamos un docente totalmente individualizado. Yo soy el profesor de didáctica y no te metas conmigo. A ti te toca organización, tú haz organización como quieras, porque yo en didáctica hago lo que yo quiero. ¿Sí? Y entonces, tendríamos de alguna forma que decir, no, somos maestros de la institución formadora y tenemos que tener algo en común, respetando nuestras diferencias de personalidad e inclusive yo soy muy constructivista y yo soy muy piagetiano o yo soy muy freiriano. Ok, respetemos esa diferencia, pero tengamos algo en común. Si no ven los estudiantes que podemos trabajar como colectivo docente, ellos cuando lleguen a su escuela tampoco van a trabajar como colectivo docente, van a trabajar como sujetos individuales. Y yo creo que ese es el gran error de nuestras escuelas. Ayer creo que decía, y espero recordarlo y sobre todo poderlo ubicar, es muy interesante ver un YouTube de 4 sesiones sobre el sistema de retroalimentación docente que existe en Japón. Es muy interesante, yo se lo recomendaría, porque es con el maestro Nobel explica por qué está organizando su enseñanza de un tema de matemáticas de determinada forma, se lo explica en YouTube. ¿Sí? O sea, hay una primera parte del YouTube donde el maestro está haciendo la planeación, pero la está haciendo en voz alta. Está diciendo, voy a tomar esto, voy a hacer estas decisiones, voy a trabajar esto. Luego, hay una segunda parte donde lo trabaja con los alumnos. ¿Sí? Pero para mí lo interesante viene en la tercera parte, donde en el mismo salón de clases viene un supervisor, viene un maestro experimentado de la escuela, viene otro maestro que no ubico ahorita, y empiezan a ver el video proyectado y empiezan a preguntarle, oye, ¿y por qué tomaste esta decisión? Oye, ¿y por qué hiciste esto? O sea, yo veo cómo para el maestro Nobel esto es como una retroalimentación directa, no un juicio, sino una retroalimentación directa.
Que no tenemos las condiciones en América Latina, también reconozcámoslo, ¿no? Porque eso significa no solo tener la opción de grabación, sino también tener una opción de reunión fuera del momento de clase. Pero pienso que puede ser interesante verlo, porque de nuestra creatividad podrían surgir alternativas de trabajo. No me acuerdo si el YouTube se llama retroalimentación en el trabajo docente o formación de docentes en servicio en Japón. No recuerdo muy bien el nombre, lo tengo que buscar en mis archivos, pero me parece que podría ser una salida. Para seguir dentro de la línea de lo educativo, porque hay otras preguntas sobre capacidades, más que todo de la gestión institucional, que también me gustaría charlarlo, pero bueno. Esto de una vez ya en lo institucional, contando con una evaluación institucional, ¿cómo debemos mirar nosotros esa información para llevar adelante una línea de acción que sea integral, sin olvidar las dimensiones institucionales? No sé si lo entiendo bien. Es cómo convertir estos elementos en aspectos de evaluación institucional para la gestión. Para la gestión, sí. Bueno, ahí le tocaría en parte al director o al rector de la escuela obtener información. También quienes hacemos tareas de conducción, porque yo coordino un programa, quienes hacemos tareas de conducción, tenemos que crear un clima favorable para el trabajo entre maestros. A nosotros nos toca fomentar ese clima favorable. Entonces, tenemos que ver en qué aspectos, en qué puntos los maestros pueden coincidir. Y sobre ese clima favorable ir gestando procesos de reflexión colectiva en donde se pueden establecer acuerdos. Sí, pero ya es nuestra tarea. O sea, así como digo, tenemos que, si queremos trabajar con los alumnos como grupo, tenemos que crear un grupo. Así, si queremos trabajar con los maestros como grupo, nuestra tarea en la gestión es ver cómo logramos estos pequeños elementos de cohesión que den identidad. Sí, allá. Sí. Buenas tardes, mi nombre es José Carrascosa, soy regente del Instituto de Formación Docente de Santa María. Yo no estuve en la mañana, pero tengo el gusto de escucharlo ahora y traigo la inquietud que me habían planteado. Y tiene que ver sobre todo con, desde su experiencia, cómo poder contagiar y motivar a los docentes para que se pueda ir modificando la forma de evaluar y de aplicar todo esto, porque por ahí nos encontramos que tenemos estas oportunidades muy buenas de formación, de conocer otras experiencias, encontramos bibliografía, encontramos videos, tutoriales, etcétera, pero por ahí cuesta después, o es difícil poner en movimiento después a los docentes en estas formas de evaluar y de implementar, digamos, Me lo pones muy complicado. Me lo pones muy complicado porque todo esto solo se puede ofrecer una idea cuando conoce uno la situación, el contexto donde se está funcionando. Responderlo en abstracto es realmente muy difícil. Tú has dicho algunas de las estrategias que pueden ayudar, que es probablemente a partir de un video, en algunas ocasiones ha sido a partir de una conferencia, en algunas ocasiones puede ser a partir de un problema que ha surgido en la escuela, que se puede convocar a una reunión para analizar cómo vamos a enfrentar esta situación, haciéndola como eso ya no es un problema de determinado grupo, de determinado profesor, sino ya es un problema que tenemos en la escuela, cómo lo podemos enfrentar. Pero esto implica de alguna manera, lo único que sí puedo decir es, implica haber conformado un grupo, o sea, que haya un ambiente de grupo, de confianza, que no se haga en un espíritu de sanción,
Lo cual es un problema, porque a mí de repente me dicen, y ya me quitaron esa tarea por fortuna, es que estos profesores no están llegando a tiempo, o estos profesores faltan. Ya me quitaron esa tarea porque eso ya lo hace la administración de la universidad. Entonces yo ya no tengo esa tarea. Entonces, al no tener esa tarea de estar diciendo usted no llega a tiempo o usted está faltando, entonces me dejan la parte académica, que es la que me permite precisamente decir vamos a trabajar en esto. Cuando tengo que hacer las dos funciones es muy complicado. Es muy complicado porque siempre me están viendo como la autoridad que ejerce la otra tarea, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ir viendo cómo lo podemos hacer. A veces, pero esto ya tendría que ver con análisis institucional, a veces entonces yo necesitaría, si estoy haciendo las dos tareas, tener un tercero, que no sea yo, el que haga esa intervención, porque yo estoy imposibilitado para hacerla. O sea, si a mí me toca aplicar un esquema de sanciones, entonces no puedo crear el clima del ambiente de trabajo que se requiere para trabajar entre todos. Entonces tendría que buscar un tercero que haga la función de poder abrir esa discusión en la comunidad docente para tomar algunas decisiones. O sea, la idea en cierto modo tratar de, como autoridades, generar las condiciones institucionales que hagan posible, ¿no? Que al menos en pequeños grupos poder trabajar y generar debate en torno a lo pedagógico. A ver, tenemos instituciones que a veces en lo grupal, en la dinámica grupal, tenemos polarizaciones, ¿no? Posicionamientos no solamente pedagógicos, sino políticos y lógicamente epistemológicos, ¿no? Donde no solamente, digamos, está atravesada por lógicas complejas de convivencia institucional. Pero bueno, es un hermoso desafío. Bueno, nos queda espacio para una pregunta, porque ya, aunque usted no crea, es casi 20:30, pasa volando, es muy agradable estar con el doctor. Una más, ¿les parece? Y vamos cerrando. Buenas tardes, antes que nada. Mi nombre es Marcela Herrero y vengo en representación de la escuela del Instituto de Escuela Normal Superior General San Martín. Y era para hacer más bien una consulta en función de estas propuestas de evaluación formativa y en relación con lo que estamos intentando construir en la institución, tratando también de lograr la mayor cantidad posible de acuerdos en relación a los criterios con los que vamos a construir las herramientas de evaluación. Más allá, después el lunes nos reunimos los profesores y ahí vamos a saber cuál herramienta vamos a optar, pero lo que nos interesa es el acuerdo de los criterios, que en jornadas anteriores ya hemos construido en función de capacidades, estrategias para el fortalecimiento de estas capacidades, y ahora vamos a tratar de ponernos de acuerdo en estos criterios. Pero sentíamos que ponernos de acuerdo nosotros los docentes únicamente en estos criterios no alcanzaba para que fuera verdaderamente una formación, una evaluación formativa, si no socializábamos estos criterios y cómo los hemos construido con nuestros alumnos. Entonces, es acertado el camino que vamos recorriendo hacia la evaluación formativa, que los alumnos también participen en alguna medida o en algún ámbito institucional para que estos criterios terminen legitimándose y sea verdaderamente un acuerdo y sea compartida la evaluación. No, por supuesto sí. No sé si vamos por buen camino. Yo sé que tenemos que abrir un camino de experimentación en evaluación formativa. Sí, o sea, lo que yo diría es, hagan el trabajo y una vez hecho el trabajo también revisen cómo se hizo, qué aciertos tienen y qué cosas necesitan. No podemos decir, queremos formar un alumno crítico, un alumno participativo y luego decirle, pero en esto no participas. ¿Sí me explico? Entonces, el tema es hasta dónde los estudiantes tienen condiciones de participar.
Sí, ahí vamos a tener un abanico enorme de situaciones en cada institución. O sea, generalizarlo y decirlo, en todas debe de ser así, yo me diría no. En aquellas instituciones donde los alumnos ya están acostumbrados a participar, es muy importante que se haga. En aquellas instituciones donde no están acostumbrados a participar, hay que ir viendo cómo vamos abriendo esa participación. ¿Sí me explico? Lo único que yo les sugeriría es cuidado en los criterios de formalizarla de tal manera que impidan que fluya. Esta es una palabra que le toma Scanlon. En el libro de Evaluación Formativa, Scanlon dice, si la evaluación, que casi lo estoy citando de memoria, si la evaluación formativa se rigidiza, se impide que fluya. ¿Sí me explico? Entonces, yo sé que están trabajando con listas de cotejo, sé que están trabajando con rúbricas, pero cuidado, el instrumento en sí mismo no garantiza que sea formativo. Una rúbrica puede ser evaluación formativa, pero también, y los constructivistas lo han mostrado, puede ser calificada. ¿Sí? A veces, tengo una compañera que en el primero de formación de inicial de docentes, les hizo un ejercicio que a mí me pareció fabuloso, muy creativo. En el trabajo que entregaron escrito, el alumno tenía que anotar su nombre y luego anotar una lista de cotejo muy simple que nada más era sí, no, o dudo. Era lo único, sí, no o dudo. Y era, puedo afirmar que todas las ideas que están en este trabajo salieron de mi cabeza. Contestar sí, no o dudo. Puedo afirmar que cuando he utilizado una referencia la he citado adecuadamente, sí, no o dudo. Puedo afirmar que por lo menos tomé 3 libros de la bibliografía del curso para hacer este trabajo, sí, no o lo dudo. Puedo afirmar que este trabajo tiene una tesis central, sí, no o lo dudo. Puedo afirmar que este trabajo tiene conclusiones, que tiene bibliografía, y luego al final, nada más, como una especie de juramento que no servía para gran cosa, pero que era importante, yo y era el alumno, quién sabe qué, doy constancia de que no he copiado ni pegado en este trabajo. Y lo firmaba. Puede ser una bobada, pero yo le decía, mira, si todos los maestros en el primer año estuviéramos trabajando así con los estudiantes, les vamos enseñando cómo hacer un trabajo intelectual y no tendríamos que estar batallando en todos los cursos que se hicieran. Puede ser una bobada, porque además eso no se calificaba. O sea, en lo que tú entregabas no le ibas a poner, tú tienes tanto, se calificaba el trabajo, no lo otro. ¿Sí? Lo que quiero decir es, los instrumentos nos pueden ayudar siempre y cuando los pensemos con cierta creatividad, y yo creo que somos latinoamericanos, algo que sí tenemos es ingenio para sacar las cosas, ¿no? En este sentido, doctor, quizás pensando, digamos, en una inferencia que surge a partir del planteo, al hablar de evaluación formativa a nivel institucional para guiar los procesos institucionales de evaluación, sea más preferible, para respetar la naturaleza de la evaluación formativa, generar recomendaciones abiertas para que cada docente en su profesionalidad docente pueda ir incorporando y abriendo posibilidades antes que criterios estandarizados que me llevan, digamos, lógica y necesariamente quizás a los desempeños de la perspectiva más cuantitativa. Para pensarlo a nivel institucional. Es que un criterio podría ser que cada docente esté atento a cuáles son los problemas de aprendizaje que surgen a lo largo de las sesiones. Un criterio podría ser así. O un criterio podría ser que después de trabajo anual o semestral o trimestral, dependiendo,
los docentes puedan participar, en qué problemas han tenido en aprendizaje o en dificultades digamos, de resistencia al aprender, porque también podrían ser de parte afectiva o de parte social, porque a veces puede decir uno, es que los estudiantes no tuvieron dinero para hacer esto. O sea, uno tiene que estar pensando en muchas cuestiones. O sea, en la época de fotocopias, de repente yo me enteraba de que me decían, es que al compañero tal le estamos pagando la fotocopia porque él no tiene recursos para sacar la fotocopia. O sea, hay como 1000 situaciones en las que el docente tiene que estar viendo y en cada caso ver cómo puede actuar. ¿Sí? En este semestre incluso me tocó un estudiante que tuvo una agresión sexual. Obviamente no me lo iba a decir a mí, yo me enteré entonces me exigía un trato distinto hacia ella. Por supuesto que su situación personal me exigía un trato distinto hacia ella, y también de alguna manera cuando los compañeros me decían, oigan, es que tiene un problema personal. No iba a decir qué problema personal, pero tiene un problema personal. ¿Sí me explico? O sea, en los docentes nos pasa todo eso, ¿sí? y nos pasa con mucha frecuencia, y con más frecuencia de lo que deseamos, ¿no? Me piden una preguntita más y hay que tiene que descansar y preparar el viaje para mañana, que mañana sale temprano, doctor. En realidad le vamos a pedir algún tipo de sugerencia bibliográfica o de investigaciones con respecto al tema actualización de diseños. ¿Sí? Usted esta mañana hizo una presentación de algunos modelos y de alguna diferencia de lo que están implementando. La problemática y la consulta tiene que ver que nuestros diseños anhelan convertirse, diríamos, en diseños que tengan que ver con capacidades, pero todavía no podemos pasar del proceso de capacidades porque está como muy instalado el tema de diseño por contenidos, ¿sí? Usted señalaba esta cuestión de estar siempre parado en el enciclopédico, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver esa estructura de enseñar por contenidos lleva inevitablemente también a evaluar por contenidos. Entonces, en ese proceso creo que por diferentes razones nos resistimos, docentes, autoridades, a dejar nuestros espacios, por nuestras unidades curriculares de contenido y pasar realmente a enseñar desde ese lugar, que sea un diseño que enseñe por problemas y que las capacidades tengan que ver con resolver esos problemas. Entonces, bueno, queda el pedido para que usted nos pueda orientar cómo avanzar, cómo realmente no quedar, porque estamos desde el 2007 en normativa que nos dice lineamientos de enseñar por capacidades, y bueno, creo que es un proceso que se ha avanzado, pero se puede avanzar más, ¿no? ¿Qué nos puede usted sugerir y orientar con respecto a eso? Mira, una forma de enfocarlo es por estructura curricular. En el libro El currículum entre utopía y realidad tengo un capítulo sobre estructura curricular que no está pensado en capacidades, pero que, digamos, apunta a este problema. Ahorita tengo en Perfiles Educativos, la revista mexicana, tengo un artículo en evaluación donde ya avanzo más en esta perspectiva del currículo integral. No sé cuál vaya a ser el futuro en la revista, pero en la bibliografía del artículo yo pienso que se puede encontrar bastante del tema que ayude. Y ciertamente un libro que yo recomiendo, lo recomendé en la conferencia, es el de BI, el de la integración en el currículo. No va a resolver su situación, es para ayudar a pensar su situación.
Gracias. Bueno, agradecerles la atención, la participación y bueno, la verdad que ha sido un placer tenerlo al doctor. Seguiremos consultando su bibliografía y lo que nos ha recomendado. Y bueno, desde la Dirección de Educación Superior, decirles que tratamos de acompañar los procesos de las instituciones, mirando también algunas particularidades. Y bueno, seguimos trabajando en esa línea. Esta mañana les decía que dentro de este plan que comenzamos a transitar en el 2016, el plan provincial con algunas estrategias, estamos dando pasos, a veces, como les decía, avances, después retrocesos, después frenamos, pero no vamos a parar. Y bueno, ya les paso el aviso parroquial, que a partir de las próximas semanas se viene un trabajo más intenso desde lo que es plan provincial en la formación docente, con las propuestas que algunos institutos nos han acercado, con una visión que hemos estado trabajando desde ese aporte que han hecho. Y bueno, van a empezar ya acciones más concretas y está muy bueno que podamos incluir todo esto que el doctor nos ha dejado ahora, con una mirada dándole otra vuelta a este trabajo en el plan, desde la mirada que él nos propone con este trabajo que nos ha dejado de pensar y de reflexionar en lo que estamos haciendo desde o sea, no solo en evaluación, sino también el trabajo en el aula, que creo que es donde todos tenemos el foco puesto, ¿no? Así que bueno, gracias y espero que el doctor descanse y disfrute sus últimas horas en San Juan. A la señora también, compañera. Gracias. Gobierno de San Juan, Ministerio de Educación, hacia la calidad educativa.